Revisar las expansiones de Carcassonne siempre ha sido una especie de aventura. Algunas funcionan mejor para 2, otras mejor para 6, algunas cambian mucho el juego, otras la complementan bastante, hay para todos los gustos. Y hace tiempo habíamos iniciado el recorrido por conocer estas expansiones, ya habíamos conocido las 5 primeras, así que ahora vamos a conocer las próximas 4, empezando con el Conde, el Rey y el Ladrón. El caos se va a apoderar de Carcassonne, va a aparecer un elemento incluso familiar con Catán. La ciudad de Carcassonne es una expansión bastante extraña porque ofrece una alternativa a la hora de puntuar y beneficiar a nuestros oponentes. Y si no nos gusta, simplemente podemos dejarla para no seguir iniciando con el río e iniciar con una hermosa ciudad al centro de la mesa. Vamos a conocerla. Aquí tenemos el contenido de la nueva expansión, losetas nuevas como podemos encontrar siempre en estas expansiones. Estas 2 losetas grandes que forman la ciudad de Carcassonne, al conde, a los reyes y al ladrón. Las vamos a ir revisando una por una. Y si bien el nombre de la expansión es el conde, el rey y el ladrón, deja fuera el nombre la ciudad de Carcassonne, que creo que es el elemento más importante que incorpora esta expansión, porque trae una forma de inicio distinta, una alternativa a la hora de puntuar distinta, una forma de competir distinta. Entonces esta la vamos a dejar para el final, que es, creo yo, la más importante de esta caja. Vamos a iniciar con el río. Y aquí también vienen un par de detalles. Esta expansión es perfectamente compatible con la edición aniversario o la edición antigua de Carcassonne, pero la edición aniversario trae de por sí un nuevo río. Aquí vamos a encontrar el río 2, que también se puede combinar con el río 1, pero no sé qué tan buena idea sea combinar estas losetas con la versión del río de edición aniversario de Carcassonne. Así que en este caso no se las recomiendo mezclarla con esta, pero sí con la edición tradicional del río 1. Y van a entender enseguida por qué. Aquí en esta fotografía les puedo dejar una imagen de todas las losetas de río, pero lo que más nos interesa son 3. La de inicio de río, la bifurcación y el lago, que es el final del río. Lo que vamos a hacer va a ser dejar el lago, la bifurcación y el origen del río, que está aquí, las vamos a dejar aparte y todas las demás las vamos a revolver. Las barajamos, las dejamos en una pila como si fuese un inicio tradicional y un jugador va a iniciar con esta loseta al centro. Después el siguiente jugador va a ubicar esta loseta en esta sección. Puede ubicarla de esta forma, de esa forma, ningún problema. Pero lo que vamos a hacer ahora es tener un río con 2 caminos distintos. Esta loseta del lago se viene hacia el fondo y empezamos a armar el río como en cualquier otra partida de Carcassonne. Podemos ubicar nuestros respectivos meeples en las diferentes estructuras. El río no es una estructura, así que no cuenta. Y respetamos siempre las mismas indicaciones. No puede girar en U el río y de repente va a aparecer esta loseta, que es uno de los 2 posibles finales del río. Entonces yo podría dejarla aquí, por ejemplo, o podría dejarla acá. O incluso cuando aparecen nuevas losetas, yo puedo elegir, extiendo este río que está hacia acá o voy a ir hacia el otro río. Así que aquí también le da un pequeño toque interesante al juego. Vamos a tener una bifurcación que puede hacer que el río termine muy prontamente o se expanda mucho más. Y eventualmente lo que va a ocurrir es que vamos a tener un río con 2 finalizaciones. Entonces esto va a ir creciendo, respetamos siempre la condición de no girar en U. Por ejemplo, esto nunca podría ocurrir en ninguna expansión con río, así que podemos dejarla así y el resto así. Y eventualmente va a salir esta loseta. Y el último jugador que retira esta loseta además tiene un segundo turno donde ya se inicia con las losetas tradicionales. ¿Qué es lo interesante además de esta expansión? Que si se fijan, esta loseta de río trae aquí una posada. Esta loseta trae un volcán. ¿Dónde he visto eso antes? Primera expansión, Posadas y Catedrales. Tercera expansión, Princesa y Dragón. Si no jugamos con esas expansiones, perfectamente omitible, esto es simplemente decorativo. Pero si jugamos con la expansión Posadas y Catedrales y pongo un meeple aquí, se aplican esas reglas. Este camino ahora vale 2 puntos por loseta y si no lo cierro al final del juego no vale nada. Y cuando aparece esta pieza, el dragón inicia inmediatamente. Me gusta mucho ese detalle porque a veces el dragón puede demorar un poco en aparecer, pero si iniciamos con el río 2 y estamos jugando con la expansión del dragón, vamos a iniciar rápidamente con el caos que genera ese juego.
Así que este es el río 2, que puede ser una alternativa para iniciar el juego o incluso combinarlo con el río 1. Como les digo, la edición Carcassonne Aniversario ya trae de por sí 2 finales de río, entonces combinarlo haría que existan 4 finales de río. Sería un poco extraño, mejor omitamos esa alternativa. Y ahora viene otro elemento interesante. Vamos a dejar esto aquí para que nos sirva de ejemplo, porque van a aparecer también los cultos y los herejes, que vienen a ser la competencia directa de los monjes. Vamos a pedirle aquí a nuestros meeples azules que se hagan presentes, porque va a haber una pelea aquí importante de fe. Cuando yo saco esta loseta de templo, puedo ubicarla siguiendo las mismas condiciones de siempre de ubicación y va a funcionar como si fuese una iglesia. Por ejemplo, puedo ubicarla en esta zona de aquí, le pongo un meeple encima y ahora va a puntuar cuando hayan 8 losetas alrededor. Y me va a entregar 9 puntos, tal cual como si fuese una iglesia. Si no se cierra al final del juego, aún así recibo un punto por estar en el templo, más un punto por cada loseta que esté alrededor. El problema aparece cuando ocurre esto, cuando ubico un templo en contacto o en diagonal a una iglesia. Y aquí se produce un enfrentamiento. Supongamos que va a haber un meeple en esta iglesia de aquí, que incluso puede ser el mío. Lo que va a ocurrir es que solamente uno de estos dos va a puntuar. Supongamos que se ubican losetas, una aquí, otra acá y otra acá. Esta iglesia va a puntuar sus 9 puntos correspondientes, pero esta cuando sea cerrada no va a puntuar. Así que el hereje va a valer 0 puntos. Pero, ¿qué pasaría si ponemos loseta aquí, aquí, aquí y acá? Puntúa el templo de aquí y lamentablemente la iglesia de al lado no va a puntuar. Así que se producen ahí enfrentamientos de fe. Casi me recuerda un poco la época del Age of Empires, algo por el estilo. E insisto, si este meeple es mío y este también, no importa, la pelea se produce de todas formas. Evidentemente, muy probablemente va a haber un meeple de otro color y yo voy a enfrentarme contra él para que solamente uno de los dos puntuemos. Pero de esa forma va a funcionar el templo. Funciona con los meeples en su formato hereje. Si esto ocurre, por ejemplo, y el amarillo cierra esa iglesia, solamente puntúa el amarillo. Este podemos dejarlo así, acostado, ningún problema, porque, muy importante, este no puntúa, pero cuando puntúa este no vuelve todavía. Así que va a quedar ahí esperando pacientemente que lo cerremos si queremos recuperarlo, o si no, ya lo damos por perdido y lo dejamos ahí para siempre. Así que eso con las losetas nuevas de templo. Vamos a dejar estos meeples aquí a un costado por mientras. Otras losetas tradicionales que vienen en los juegos, algunas cortan caminos, otras no. Hay una loseta de ciudad bien extraña, otras más, pero no tienen ninguna función particular. Esta quizás es la peor. Como que junta y no junta ciudades. Así que las barajamos también junto con las demás. Después viene el rey y el ladrón, que le da un toquecillo a Catán a este juego de una forma muy positiva. Y funciona de la siguiente forma. Primero, vienen 2 piezas de ladrón y 2 piezas de rey, porque 2 de estas son de repuesto, así que solamente vamos a usar una de cada una. Y el rey está asociado a las ciudades y el ladrón a los caminos. Vamos a jugar tradicionalmente como si fuese una partida habitual de Carcassonne. Vamos a suponer que yo tengo este meeple aquí y voy a cerrar esta ciudad. Me entrega los 4 puntos correspondientes y además, por ser la primera ciudad cerrada, va a ponerse esta ficha de rey encima. Y yo me llevo esta pieza para mí. Eventualmente, si alguien cierra una ciudad que contenga más losetas, por ejemplo esta de aquí, que ahora contiene 3 losetas, ahora la ficha de rey se va para allá. Y esta se entrega al jugador que cerró esa ciudad. Quizás aquí estaba el meeple amarillo, por ejemplo. Yo saqué esta loseta, yo cerré esta ciudad. Como yo la cerré, yo me llevo esta ficha. Eso es muy importante. A pesar de que el amarillo sea el que puntúa, yo me llevo esa ficha porque yo cerré esa ciudad. ¿Y por qué querría llevarme esa ficha? ¿Por qué querría terminar el juego con esta? Porque al final del juego voy a recibir un punto por cada ciudad cerrada en Carcassonne. Si se cerraron 15 ciudades durante el juego, recibo 15 puntos. Si se cerraron 2, recibo 2. Pero es una ficha que va a estar constantemente cambiando de dueño si es que se empiezan a cerrar ciudades cada vez más grandes. Y, como se lo podrán imaginar, el ladrón funciona exactamente igual, pero con caminos. Cuando se cierra un camino, pieza voladora, se cierra un camino, por ejemplo tenía un meeple aquí,
dejé esta pieza aquí, este camino es de 2, puntúa lo habitual y le pongo esta pieza aquí, indicando que es el camino más grande que se ha cerrado hasta ahora. Eventualmente, si se cierra un camino más grande, esta pieza se traslada para allá y ahí empieza la competencia de quién cierra el camino más grande. Y también un punto por cada camino cerrado al final del juego. Este módulo de expansión perfectamente sería aplicable en un juego tradicional de Carcassonne. Solamente este elemento ya me hace aumentar mi interés en poder incorporarlo en un juego de Carcassonne, porque Carcassonne de por sí es competitivo, pero se da mucho esto de que cada quien se va hacia su lado o se concentra en su ciudad. Aquí tenemos ya la motivación extra para poder hacer ciudades más grandes, caminos más grandes, no ir puntuando de a poquito, así que también un detalle interesante de incorporar. Y ahora viene el más complejo de esta expansión, que es la ciudad de Carcassonne. Si queremos jugar con la ciudad de Carcassonne, no iniciamos con el río, es o lo uno o lo otro, principalmente porque sería muy complejo hacer que coincidan estas dos losetas grandes con las del río. Así que esto por ahora vamos a dejarlo fuera. Estas se inician al centro y es tan simple como ubicarlas. Nadie tiene que ubicar una primero, la otra después, porque son exactamente igual por ambos lados. A diferencia de lo siguiente. Si queremos jugar con las reglas de la ciudad de Carcassonne, vamos a dejarla por este lado, que tiene las banderas. Y tiene 4 distritos distintos. El castillo, el mercado, la herrería y la catedral. Esta ciudad de Carcassonne ya se considera como una ciudad cerrada y completa. No puedo poner un meeple como si fuese un caballero en esta ciudad. Y al final del juego, si estamos jugando con la expansión del rey, también suma un punto. Además, el conde va a iniciar aquí en el castillo. Vamos a tomar todas las piezas que tenemos para jugar, las vamos a revolver y vamos a hacer una sola pila. Y ahora, cuando iniciamos el juego, hacemos exactamente lo mismo que hacemos siempre. Sacamos loseta, la ubicamos respetando siempre las condiciones que tenemos aquí alrededor. Por ejemplo, puedo poner esta pieza aquí, puedo dejarla acá, ningún problema. Ubico meeple opcionalmente, puntúo, siguiente jugador a la izquierda, retiro una pieza y ahí se va ubicando. Así que no jugamos con el río, sino que jugamos con esta pieza inicial. Aquí viene lo distinto, muy distinto de esta expansión. Supongamos que vamos a tener en este lugar de aquí un meeple acá. Yo, jugador azul, saco una loseta y si hago que otro jugador, no yo, reciba puntaje por la loseta que acabo de ubicar, yo puedo ubicar uno de mis meeples en la ciudad de Carcassonne, en cualquiera de los 4 distritos, incluso uno donde esté el conde. En este caso, yo le estaría dando aquí el cierre de esta ciudad a este jugador. También evito que se extienda tanto. El jugador amarillo recibe sus 6 puntos y este vuelve. Lo mismo ocurriría si, por ejemplo, este jugador azul tiene este meeple aquí. Es el turno del jugador amarillo, va a sacar esta loseta, la va a ubicar aquí. Como el jugador amarillo hizo que el azul cierre ese camino y gane puntaje y el amarillo no recibió puntaje, puede ubicar un meeple, y solo uno, en cualquiera de los 4 distritos de la ciudad de Carcassonne. Va a dejarlo aquí en el monasterio. Y después, más adelante, pueden aparecer más meeples y van a ir conviviendo. No hay un límite mínimo ni máximo en cada uno de los 4 distritos. Pero siempre voy a ubicar uno. Si por ejemplo por una loseta cerré 2 características, dígase una ciudad y un camino, solamente voy a ubicar un meeple. Y siempre que yo reciba 0 puntos. Si yo recibo puntaje por la loseta que puse, no puedo ubicar un meeple en la ciudad de Carcassonne. Y aquí viene la magia. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, cierro un camino que tuviese uno de mis meeples? Esta loseta voy a ponerla aquí solamente porque está a mano. No se asusten, esto no podría ocurrir eventualmente. Pero, ¿qué pasa si jugador negro, que tenía un meeple aquí, ubicó esta loseta aquí y antes de puntuar se activa una alternativa? Quienes tengan meeples relacionados al distrito que se acaba de cerrar, el camino por ejemplo está relacionado con la herrería, la ciudad con el castillo, la catedral con las iglesias. En este punto, opcionalmente, desde el jugador que puntúa hacia la izquierda, podemos tomar meeples y ubicarlos en esta zona de aquí, e incluso omitiendo la regla de máximos meeples por loseta. Supongamos que el juego había avanzado y el jugador azul tenía 2 meeples en esta zona de aquí. El jugador negro tenía su meeple acá, va a ubicar esta pieza, cierra,
Pero antes, el jugador de la izquierda va a decidir trasladar estos dos meeples a esta zona de aquí. ¿Y qué ocurre ahora? Azul tiene mayoría, así que el azul va a puntuar 3 puntos, o en este caso 6 porque además tenía la posada, y el jugador negro va a puntuar 0 puntos. Si por ejemplo hubiese querido transportar solamente uno, ahora los dos ganamos los 6 puntos porque estamos empatados. Pero, ¿qué es lo importante? Puedo trasladar meeples desde la zona que corresponda al distrito a las zonas que están siendo puntuadas. Lo mismo hubiese ocurrido si lo que va a ser puntuado, supongamos que esto está aquí y esto aquí, es la ciudad. Jugador azul va a ubicar esta loseta aquí y ahora el amarillo tendría la opción de ubicar su meeple en esta zona de aquí. ¿Cuál es el pero? No puedo hacer ese movimiento si en ese distrito está el conde. En este caso, como el conde está ubicado en la ciudad, el jugador amarillo no va a poder hacer esa traslación de meeples. Cuando se mueve el conde, cuando yo ubico un meeple en cualquiera de los 4 distritos, opcionalmente se va a mover el conde hacia otro distrito. Entonces, si yo soy el jugador negro y hago que otro jugador puntúe, puedo poner por ejemplo un meeple aquí. Y ahora voy a hacer que este conde se mueva porque me es un poco peligroso ahí, o estoy pensando en quitarle puntaje a otro jugador de otra zona. Va a generar cierto nivel de tensión el conde cuando esté ubicado en algunos distritos. Pero de esa forma funciona esta expansión que yo insisto es la parte más compleja de esta caja. Y me extraña que no sea mencionada de forma más explícita en la caja, porque el conde finalmente bloquea, pero lo importante aquí es la ciudad de Carcassonne. Así que, para recapitular, si ubico una loseta y hago que otro jugador puntúe y yo no gano puntaje, puedo tomar un meeple de mi reserva y ubicarlo en la ciudad de Carcassonne. Adicionalmente, puedo mover al conde si quiero. Y después, en el transcurso del juego, cuando algo sea puntuado, puedo tomar meeples relacionados a ese algo desde el distrito, ubicarlos en esa zona que va a ser puntuada y competir. Y si logro mayorías, yo gano puntaje, si empato, ambos ganamos. Es distinta esta expansión, pero es muy caótica en el buen sentido. Esta noción de cerrar para el otro, de mira amigo, yo te ayudo aquí, cierra tu ciudad, no la hagas crecer más, déjala hasta ahí y además yo voy a situar uno de mis meeples aquí. Y después cuando otro jugador puntúe una ciudad, por ejemplo, que contiene 8 losetas, voy, lo ubico 1 o 2 meeples y ahora los dos puntuamos. Eso de colarse en la estructura del otro siempre es entretenido. Pero así va a funcionar durante el juego. Y el cuarto distrito, del cual no he mencionado mucho detalle, porque siempre se deja para el final, es el distrito de aquí del mercado. ¿Cómo funciona este distrito? Termina el juego y yo puedo ubicar estos meeples como campesinos. Y volvemos al tema de la competencia. ¿Cuál es el problema? Si el conde finaliza el juego en esa zona de ahí, estos meeples de aquí nunca van a conocer el campo y se van a quedar ahí. No hay puntuación extra por dejar meeples aquí en la ciudad, así que fuertemente aconsejado irlos ubicando en el transcurso del juego. Pero esa es la expansión El Conde, el Rey y el Ladrón. Me gusta, pero no es una expansión que juego muy frecuentemente, porque tiene estos cambios importantes y trascendentales. Rompen un poco la estructura a la cual uno está acostumbrado en Carcassonne. Y eso puede ser o muy bueno o para algunos quizá un poco alejado. Atrévanse, sí, prueben esta expansión si la encuentran por ahí. Yo la encontré por eBay hace mucho tiempo, pero siempre andan copias por ahí dando vueltas. Así que muy recomendado El Conde, el Rey y el Ladrón.